Entramos ya en el tema. Va a comenzar Miguel Ángel Asensio, reconocido experto en temas de federalismo fiscal, participa constantemente en nuestras reuniones de la Jornada de Finanzas Públicas y también en los seminarios de La Plata de federalismo fiscal. Es doctorado en Alcalá de Henares, ha escrito libros sobre el tema, una cantidad impresionante de trabajos, inclusive creo que ha escrito algo sobre historia también, ¿no? Reconocido especialista en el tema. Él va a introducir entonces este panel. Miguel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. En primer lugar, manifestar mi reconocimiento a la amable actitud de las autoridades de la jornada en que podamos participar una vez más y al mismo tiempo de poder compartir un panel con tan distinguidas especialistas como el doctor Luis Rapaport y Pedro Elósegui. Así que anunciarles que lo mío va a ser muy breve, muy introductorio, pero tratando de interpretar cuáles fueron los lineamientos que de alguna manera pretendía RESC para que nosotros podamos ilustrarlos a ustedes. De alguna manera volver sobre estas cuestiones en el caso de quien les habla es como retornar a un viejo amor, porque recuerdo que mis inicios en la actividad universitaria tuvieron que ver con economía regional y con desarrollo regional, entonces un campo bastante incipiente, la Universidad del Litoral. Así que por ahí voy a deslizar, ya lo van a ver, algún nombre de algunos de los clásicos de la época que en todo caso me quedaron grabados y sigo empleando en algunas circunstancias porque creo que son valiosos temas y que obviamente están vinculados a los temas de federal fiscales, que era una preocupación que también tenía Ernesto en que pudiéramos decir algunas palabras. Seguramente el doctor Elósegui, como presidente de la Asociación Argentina de Regional, también le va a resultar familiar alguno de esos comentarios. Yo simplemente los traigo, pero obviamente en los últimos años uno ha trabajado en temas fiscales y no tanto en temas regionales. Pero ¿qué quiero decir? De que incluso o básicamente a partir de las disposiciones de la Constitución argentina reciente y de la legislación previa, es inseparable discutir ciertos temas fiscales como los de federalismo fiscal, es inseparable de considerar variables regionales, pensando en nociones tan antiguas como el Fondo de Integración Territorial, de más de medio siglo, previo al Fondo de Desarrollo Regional, de algo así como medio siglo, incorporado a la Ley 2221 de coparticipación federal de impuestos, y luego las formas en las cuales el regionalismo o el problema de la región o de las provincias o de los desequilibrios entre provincias se fue introduciendo y existe de manera permanente en estos debates. Lo que yo he procurado entonces es conectar, vamos a ver, es conectar estos problemas, pero en última instancia haciendo un link, un contacto entre esa problemática de alguna manera y algunas variables contemporáneas en términos cuantitativos, es decir, fuera de la teoría, caigamos un poco en los números que condicionan, digamos, las grandes magnitudes de los agregados regionales o territoriales en la Argentina. Yo lo único que recuerdo ahí como filmina de apertura es que obviamente, y acá a su vez usando alguna terminología de la historia,
Recordar que en el siglo XIX, cuando se constituye la Unión Federativa Argentina, ocurrió aquello de Buenos Aires y los 13 ranchos. Esto no pretende ser despectivo, sino que pretende recordar alguna calificación despectiva que hubo de dársele a esa suerte del resto del país en un esquema que ya a mediados del siglo XIX y un poquitito también introducidos en la segunda mitad del siglo XIX, involucraba una suerte de lo que he llamado por ahí un desarrollo de plano inclinado, donde, digamos, todos los caminos llevaban a Roma, y en Argentina todos los caminos hacían de que se iba vaciando poblacionalmente y de alguna manera, o sea, demográficamente, y también no vaciando, pero debilitando económicamente ese resto, el área de los 13 ranchos, por así recordarlo, para generar lo que fue ese crecimiento atlantista, que lo digo creo que por ahí en otra filmina, orientado hacia la exportación, que es un fenómeno que a veces incluso nos lleva a ignorar en los enfoques de estudio de largo plazo del desarrollo de la economía argentina, que en rigor, más allá de la supuesta economía del cuero, que usualmente se la pone primero, hubo otra economía que fue la economía de la plata, en realidad. ¿De dónde viene esto de La Plata, Río de la Plata, etcétera, etcétera? Porque el motor no estaba dentro de lo que hoy es la Argentina, sino que estaba afuera de lo que es hoy la Argentina, pero adentro de lo que fue el primer agregado que nos contuvo hispanoamericano, que era el virreinato, porque estaba obviamente en la actual Bolivia, uno de los yacimientos más grandes de la historia universal, que fue el Cerro Rico de Potosí. Entonces, de alguna manera, esto que hoy Perú, que lo recuerdo por ahí, diría polos de crecimiento, que no son necesariamente polos regionales, sino polos en el sentido económico, con al menos 3 dimensiones, que era el polo de La Plata, el polo argentífero de Potosí, en realidad fue el elemento articulador de más de un siglo de funcionamiento o dos económico de la Argentina, hasta que de pronto empezó a prevalecer la conexión atlántica, y bueno, todo va para ahí. Por eso yo hablo del plano inclinado y de la orientación hacia el embudo, ese del que también hemos hablado muchas veces. Pero bueno, luego de 160 años, decimos por ahí, de nuestra Constitución Nacional, en la Constitución reformada, que yo la he traído aquí y voy a leer un pedacito de su artículo 75, se conecta este problema regional con el problema de la articulación del federalismo fiscal, diciendo de que obviamente hay una serie de impuestos que serán coparticipables y que para ello una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias instituirá esos regímenes de coparticipación, garantizando la automaticidad en la remisión de esos fondos. Pero vamos a lo que a nosotros nos interesa, que la distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre estas a su vez, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, y acá viene el requisito que nos interesa, contemplando criterios objetivos de reparto, y será equitativa, solidaria, y dará prioridad al logro de un grado de desarrollo equivalente, ahí ya lo pongo en la filmina, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Evidentemente, un artículo profundamente ligado a esta problemática de un formato de desarrollo regional histórico desequilibrado, desbalanceado, dirían los especialistas en federalismo fiscal, donde aparece el problema de cómo definimos los desbalances, que pueden ser, y me anticipo a decirlo, tanto verticales como horizontales, y que evidentemente en el caso de los desequilibrios fiscales horizontales, que es la diferencia en la capacidad fiscal entre iguales en un mismo nivel, sería entre las provincias, por así decirlo, está profundamente ligado a los desbalances económicos, no fiscales,
porque la economía es la base fiscal de la fiscalidad, para ser intencionalmente redundante, de donde se chupan los recursos impositivos, es de una cierta capacidad económica existente entre estos pares formadores de la Unión Federal Argentina. Entonces, todo esto, como decimos ahí, involucra el sistema federal fiscal, que está en el artículo 75, que yo termino de leerlo. Como lo recordaba este profesor que hace 2 años creo que falleció, y que también recordábamos hace 2 años en un evento, el profesor Bird, en el fondo estamos ante el problema de los desbalances horizontales, pero nosotros sabemos ya, y acá voy a uno de estos ancestros en nuestros estudios de economía regional, que es el famoso profesor francés François Perroux, sabemos y debemos aceptar que en ningún país del mundo, en realidad, el crecimiento se da en todas partes a la vez. No es posible. Nos guste o no, se da en ciertos puntos, en áreas geográficas, lo mismo que en puntos del espacio tridimensional, decía Perroux. Pero si nos quedamos solamente con el espacio bidimensional, el espacio plano del territorio, y también es cierto, el caso de Estados Unidos, incluso luego vamos a ver un numerito para Estados Unidos, pero hay evidentemente pequeños estados y pequeñas regiones que tienen una enorme diferencia. No podemos comparar Missouri ni Arkansas, por ejemplo, el estado de donde era la famosa pequeña ciudad de Little Rock, de la que vino el presidente Clinton. Es un pequeño estado que no tiene nada que ver en su potencialidad ni con Nueva York, ni con California, o Texas, etc. Con lo cual, el problema de los desbalances horizontales en términos regionales, económicos en general, y horizontales en términos fiscales, es un problema que tiene que ver, como recordaba Bert, con todas las federaciones. Entonces, vinculado a todo eso, que es lo que he tratado de hacer, y leer el artículo de nuestra Constitución, una maravillosa expresión de buenos deseos. Ustedes saben que desarrollo equivalente terminamos de decir que es dificilísimo de lograr, pero como, digamos, como manifestación de esfuerzo igualador sistemático para que se reduzca un poquitín, al menos las desigualdades, uno lo puede aceptar en la voluntad de los muy bien intencionados y nobles en este aspecto constituyentes del 94, pero que es muy difícil de lograr en la práctica. Entonces, ahí les pongo en esta mera intención algunos numeritos de lo que serían los grandes agregados regionales, que a partir de alguna pequeña investigación que estamos haciendo por ahí en otro espacio, me he permitido capturar. Entonces, vemos en primer lugar qué pasa en el ámbito poblacional, en las grandes regiones, y obviamente notamos que entre los años 2001 y 2022, o sea, en 2 décadas, por eso lo pongo en rojo, hay algo que sí surge casi como manifestación permanente, y es que el área patagónica, primero un poco lentamente, no con demasiada convicción, pero luego con mayor firmeza se ha ido haciendo notar, diríamos, porque ya lo vamos a ver mejor con variables económicas. Estas son meramente demográficas, y si lo vemos en números índices, la columna del final, superando claramente el promedio nacional, que está abajo, y superando incluso a algunas dinámicas como Cuyo y claramente a la pampeana, por así decirlo, en torno a aquel plano inclinado del cual yo hablaba al principio. Pese a que cuesta muchísimo trabajo, el solo hecho de viajar a algunas localidades patagónicas nos hace pensar de que todavía estamos ante uno de los grandes desiertos de la Tierra, porque en realidad el desierto es desierto de personas. No solamente pensar en el Sahara, que hay solo arena y no hay áreas verdes, sino que tampoco cuenta desiertos que no tienen un contenido poblacional, y realmente esa zona central que uno atraviesa desde el mar hasta los Andes en la Patagonia, en algunas partes que son paisajes casi lunares,
a uno lo hace reflexionar por eso, sobre esos aspectos. Bueno, esto es simplemente para ver un numerito, como decía, en estos aspectos, pero lo cierro con una inclinación más para ver qué pasaría con algo que me llamó la atención, que es el famoso, yo diría, uno de los grandes determinantes de la Argentina de hoy, no solo en términos económicos y demográficos, sino también electorales, de hoy o de los años, que es el famoso conurbano. Fíjense, en las primeras 2 décadas del 2001 hasta, primera década hasta el 2010, el conurbano crece más que el promedio de la Argentina. O sea, incluso crece más que la provincia de Buenos Aires como un todo, que la pusimos a propósito por ahí, la PBA, ¿no es cierto? Provincia de Buenos Aires. Como, no mucho más, pero crece un poco más, como si en realidad la gente todavía va hacia Buenos Aires, pero va más hacia el conurbano. Esto es la primera década. Pero ya en la segunda, hasta el 22, parece que se debilita un poquito, porque ahí tenemos un sector creo que cerca de 15 millones de personas, rodeando a lo que sería la ínsula, ciudad autónoma. Pero hay algunos aspectos interesantes en estos movimientos que nos tenemos que tratar de conectar con lo que luego vamos a colocar como elementos económicos. También aparece que aquí, quizá por una influencia del resto de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, va a haber algún pequeño cambio respecto de la primera década de este siglo, y estas regiones, el resto de la provincia de Buenos Aires y el resto del país, crecen más que el total del país. Bueno, esto es como hacer un ejercicio de conectar agregados demográficos con agregados económicos, que son los que vamos a ver ahora, donde volvemos a estas enormes magnitudes que tienen un problema. Y el problema es que nosotros todavía no hemos tenido tiempo de desagregarlo a nivel de distrito. Creo que hay un trabajo por ahí. Me parece que la Universidad del Centro ha hecho trabajo tomando distritos. No hemos tenido tiempo siquiera de publicarlo, es muy voluminoso de examinarlo. Entonces nosotros hemos trabajado acá a nivel de los agregados provinciales, que ustedes saben, son muy imperfectos. Si volviéramos a las viejas regiones de desarrollo de fines de la década de los 60 y principios de los 70, en Argentina, recordemos que en la región pampeana se cortaba la panza sudeste de Córdoba, se cortaba la panza noroeste de La Pampa, Buenos Aires moría a la altura de Carmen de Patagones. En fin, a mí me sigue gustando mucho más esa vieja regionalización. Lamentablemente fue el tiempo que el Instituto Geográfico o el INTEC operaba en un contexto de desinstitucionalización en términos de gobiernos constitucionales, pero probablemente en términos de lo que son regiones geográficas. Ernesto recién recordaba aquello de regiones geográficas, regiones polarizadas y región plan, la vieja clasificación de Jacques Boudeville que veíamos en nuestro estudio de economía regional. Es decir, yo tengo una región que es la que me dice la geografía, tengo una región que es la que es fabricado para ciertos fines de política de determinado aspecto, y luego tengo lo que se llama regiones polares, donde lo que estoy buscando es ver las funciones fundamentales de los polos de crecimiento, donde obviamente aparecía eso del polo Buenos Aires-Rosario, el polo Córdoba, el polo Mendoza, el polo Tucumán, si uno está pensando en Argentina. Pero Boudeville estaba pensando en esa diferenciación entre las geográficas, las plan y las polarizadas. Nosotros acá ni siquiera estamos tomando una geográfica pura, porque en realidad tomamos Buenos Aires entera, Córdoba entera, y evidentemente el norte de Córdoba deberíamos meterlo en otra categoría, pero no hemos podido hacerlo porque hay que trabajar con distritos. Pero bueno, a nivel de grandes números creo que nos sigue sirviendo. Y lo que sí vemos como conclusión, que probablemente arrastremos en las próximas filipinas, que van a ser muy pocas,
La región pampeana, en medio ciclo, si quieren nos clavamos en los 70, donde llega a un pico, esto es muy cercano a los 50, que tiene que ver con los trabajos del CFI, el tiempo de Alfredo Eric Calcaño cuando estaba en el CFI en la época fundacional, pero nos clavamos en los 70, en 81.6. Desde esa época, en rigor, tomamos el medio siglo hasta el 2022, un poquito más, y hay algunos puntitos en los que se comprime, se graba. Uno dice, bueno, ¿hay alguna discusión? ¿Hay algún derrame, al menos mínimo? Esto ya es peso en el producto geográfico, o sea, acá estaríamos sí midiendo peso económico. Y claro, después van a venir las enormes de confianza en el cálculo del producto geográfico. Por supuesto, en lo personal también nos genera desconfianza, se mantienen ciertas estructuras y uno se siente tentado a caer en la metodología de la ley 2221, ¿no? Alberto, automóviles por habitante, brecha de desarrollo, de todas maneras que se calculaba la famosa brecha, donde no teniendo producto geográfico había que ir a otros indicadores indirectos. A veces a uno se siente tentado en hacer, y si hiciéramos aquel ejercicio, porque el producto bruto geográfico, que es lo que hemos tomado acá, no nos genera demasiada confianza, al menos el que se ha elaborado por última vez, ¿saben ustedes cuándo? En el 2004. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos al 2022? Y por lo que en términos muy precarios llamaríamos estiradores. ¿Cómo lo estiramos? ¿Cómo hacemos estiramiento de índice? Entonces tomamos consumo de energía eléctrica, consumo de cemento Portland, empleados registrados, etcétera, para ver cómo aproximativamente suponemos que en términos económicos las regiones no nos animamos a decir que es producto geográfico. Bueno, decimos producto geográfico conjetural, si ustedes quieren, pero mientras hace muchos años ustedes van a España, encuentran que España, los bancos de España, los bancos, o sea, el sector privado, sin esperar que lo haga el Estado, porque interesa ver la potencialidad económica de cada provincia española, ni siquiera cada comunidad autónoma, sino cada provincia, que son parte de la comunidad autónoma en España. Hoy las provincias tienen que todo el producto. Pero bueno, lo único que vemos aquí es que de todas maneras parecería insinuarse, insinúa con bastante claridad, una moderada reducción de la área pampeana, que sigue siendo cerca de los 3/4, por supuesto, y un crecimiento de la Patagonia que fue muy fuerte hasta el 2004 y parece que seguramente muy ligado a la producción de hidrocarburos, del ciclo de los hidrocarburos, etcétera, se redujo un poco, pero entre extremos, en ese medio ciclo, crece casi el doble la Patagonia. Hay otras que crecen, pero no el doble, crece algo el NOA, crece algo el Cuyo, y algo el bueno, entonces, esto es lo que hemos platicado aquí. Probablemente fuimos exagerados, son puntos de producto. Vemos que en los primeros 30 años de este medio siglo, perdón, que estaba en la esquina de antes, quienes crecieron y quienes cayeron, Patagonia no incluyo, claramente Patagonia, y vino para la pampeana el 6 puntos del producto geográfico y el negro. Y en los últimos 20 años, sigue cayendo la pampeana, y cae un poquito la pampeana. Se mantiene más alto que los orígenes, y se recupera un poco el NEA y no. Ustedes van a disponer de todas maneras de todos los efectos de medio siglo, así que no pueden conciliar. Este espacio que llamaríamos entonces pampeanocéntrico, porque mordemos algo de la actual región pampeana, porque está Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, caería en el medio siglo del 82-6 al 72-6, con lo cual, en términos de producto, hay un 9, en términos de producto, pero en términos horizontales, el número índice estaría cayendo un 11,
Y el resto, el componente de la Argentina, que Díaz Alejandro, mencionar un autor famoso de historia económica argentina, hablaba del área de la pampeana, creo que una comparación muy inteligente, lo que sería el conglomerado de la pampeana, el resto, los 13 ranchos en clase contemporánea, digamos, sube un 41% en términos horizontales, sube el producto de un 9%. A ver si terminamos. Y acá rescatamos, simplemente reclasificamos las provincias al estilo del trabajo de Horacio Núñez Miñana y Alberto aquí presente, que ya está del manual de Horacio, y Alberto en un trabajo del 83 todavía lo usaba, la famosa provincia avanzada, están esencialmente las pampeanas, etc. Y las de baja densidad en negrita, básicamente están las patagónicas ahí adentro, para ver si nos da parecido a esto, y si nos da muy parecido a la otra clasificación de tradicionalmente pampeana. Pero bueno, acá para ver el fenómeno patagónico pampeano, leamos avanzada y baja densidad y nos da muy parecido. De todas maneras, ahí hay un segundo renglón que es Cava, la provincia de Buenos Aires, y acá sí se nota un poco, parece que algo ha pasado ahí con la capacidad económica del pueblo urbano. Mucha gente que obviamente todavía está, aunque algunos quizás se estén yendo, pero ya en términos económicos, en 2022 ya tenemos un problema del impacto de la pandemia, habría que ver qué vuelve a pasar en el 23, o si hubiéramos hecho un corte en el 19, cae claramente bueno, esto simplemente es lo mismo, en términos gráficos, el celeste obviamente es la barra de la pampeana y las otras barritas son las de los socios menores. Y independiente de esto, ¿qué pasa con la diferencia en términos de producto per cápita entre áreas? Acá puse cada vez para Estados Unidos, en lo que tampoco creo demasiado. No creo que Missouri sea un 60% menos que California. Pero bueno, pero es lo que está publicado en la oficina del Censo de Estados Unidos. Esto ya es el producto per cápita. Claro, y en Argentina son 5.37 veces el área más rica respecto del área más pobre. Pero con el estímulo que daría esto, pero que de nuevo aparece en 2022 como condicionante, es que en el año 2004 nos daba casi 8 veces. Con lo cual, ¿qué pasaría ahora en un año menos post-pandémico? No es un 6, un 6,5. Pero pareciera que se reduce un poco la desigualdad entre estrellas. El primer nivel se lo robaron a la Cava, la ciudad autónoma, lo tiene Tierra del Fuego. Claro, el producto, pero no ingresos, cuidado. Los movimientos ya se produzca en Tierra del Fuego, pero toda la plata va a capital. Si hubiera el cálculo de cuentas nacionales, si yo calculara ingresos a productos, habría que ver qué es lo que pasa. Santa Cruz es la tercera, pero miren las más de productos menores, Jujuy, Tucumán y Corrientes. Y termina. Bueno, la Constitución de 94 plantea un desarrollo acelerado, con esto que decíamos al principio, el viejo modelo apoyado en La Plata y que continuó en el fuero la exportación pecuarias de base atlantistas, ya era uno del plan combinado, que era del 19, más claro después. Y las tablas y gráficos presentes muestran el sostenido peso de la área pampeana, sigue siendo sustancial, la llamada provincias avanzadas, pero también el continuado crecimiento de la Patagonia y las áreas de baja densidad. Pero siendo importante y central, la fiscalidad necesita, esto como mensaje me parece interesante, que a la discusión del sistema fiscal acerca y federal fiscal, que no es lo mismo el fiscal en general, sin considerar la regionalidad, el rotativo, y el fiscal federal, con esta problemática de lograr metas ambiciosas como el desarrollo
equivalente. La diferencia del producto por habitante que vimos recién, entre las provincias son muy relevantes. Pero este quizá es el último mensaje, que las políticas regionales, o sea, la famosa regional policy, necesitan, al menos es lo que nos dicen los europeos y los trabajos recientes, no pueden aceptarse solo en lo fiscal. Tienen que aceptarse con una serie de instrumentos de políticas que ya tampoco son solo industriales. Hay políticas que tienen que ver con la industria del conocimiento, también con la sustentabilidad y eventualmente experiencias como la europea en relación a la propia transformación de los fondos estructurales europeos pueden ser útiles para ver qué lecciones se pueden traer en esos casos. Con esas ideas, quizá podamos lograr para una auténtica, en todo caso, descentralización del crecimiento, del desarrollo, imágenes que se aproximen más a ciertas posibilidades de lo que debería ser un auténtico esfuerzo de integración entre estas políticas meramente fiscales y las políticas regionales de desarrollo que en algún momento se integraron. Existía el Fondo de Integración Territorial y el Fondo de Desarrollo Regional y la ley de coparticipación de impuestos, y que luego se difuminaron con la idea de fondo de aporte para el tesoro, del tesoro para las provincias, que llevan la agencia financiera, pero que no necesariamente es lo mismo que considerar específicamente los problemas. Muchas gracias y muy amable. El segundo expositor de este panel sobre políticas regionales va a ser el doctor Pedro Elósegui. Doctor Pedro Elósegui es graduado PhD en el University of Illinois en Champaign. Es además Master of Science de la misma universidad y también tiene un máster de la Universidad Torcuato Di Tella. Ha sido profesor visitante a la University of Illinois Urbana y en otras instituciones educativas. Actualmente se ocupa del tema de estudios económicos del Banco Central de la República Argentina. Ha sido visitante también en universidades como San Andrés, Universidad de Rosario, Austral. Es presidente de la Sociedad Argentina de Economía Regional y del capítulo local de la Regional Science Association International. También tenemos el gusto de decir que Pedro es uno de nuestros profesores en la maestría de Economía Pública y Políticas Sociales y Regionales. Distinguido profesor, comparte la cátedra con Alberto Figueras y es un gusto tenerlo en este panel como expositor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto para mí estar aquí. Gracias Ernesto por la invitación. Gracias Agustín y todo el equipo por todo el apoyo. Y bueno, un gusto estar con Miguel Ángel y con Luis. La verdad que un honor. Bueno, mi exposición creo que va a estar justo en el medio entre las dos. Vamos a tratar de ver cómo la vamos a ubicar. Voy a hablar sobre micro y macroeconomía en lo regional y voy a mostrar algunas cositas de Argentina y bueno, un poco pisando en estas cuestiones que Miguel Ángel destacó, que nos desafían y que nos generan cierta incertidumbre hacia adelante, ¿no? Bueno, destaco que las visiones que voy a expresar son mías y no corresponden al Banco Central ni sus autoridades. Básicamente, la idea entre la relación entre política económica y desarrollo económico regional tiene diversas aristas, algunas de las cuales hemos analizado o estamos analizando en trabajos que llevamos adelante en el Banco Central.
que tienen que ver tanto con lo macroeconómico como lo microeconómico, ¿sí? Y la idea es que los shocks macroeconómicos tienen un impacto relevante y generan derrames, y sobre todo en un país que tiene tantas asimetrías a nivel territorial como la que destacó Miguel, ¿sí? Y ahí, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el comercio subnacional y sobre esta cuestión de cómo se producen esos derrames, ¿no? Están los flujos laborales, migratorios, por un lado, que son los que más énfasis siempre le damos y siempre destacamos. Viniendo de La Plata, acá con el profesor Alberto, el votante con los pies, que tanto vimos en las clases y aprendimos. También los flujos financieros, que nos ocupan desde la perspectiva del Banco Central, y los flujos comerciales, que son los quizá menos enfatizados, menos vistos, menos visibilizados. Entonces, vamos a tratar de hablar un poco de eso, de ligar esas cuestiones, y cómo eso impacta en las cuestiones relacionadas con el federalismo fiscal, donde vamos a ver alguna evidencia de la correspondencia tributaria, digamos, cómo la propia recaudación de los sectores influye. Y aquí este país abanico de que, digamos, no lo conocía como Buenos Aires, los 13 ranchos, pero el abanico sería el centro en Buenos Aires y los 13 ranchos serían ¿no? La apertura. Que allá hablaba Bunge en 1940, y bueno, y un poco ya más traído a la actualidad, bregando un poco en los trabajos de Andrés Rodríguez Posse, la revancha de los lugares que no importan, y esta cuestión de qué sucede cuando la gente se cansa de votar con los pies, o no puede votar por los pies, o no quiere votar con los pies y vota de otra manera, ¿sí? De eso vamos a hablar al final. Bueno, el balance entre armonizar diferencias, digamos, es constante al analizar la economía regional, tanto en Argentina como en otros países, como bien mencionó Miguel Ángel. Y en general los bancos centrales en todo el mundo, y sobre todo en países federales, los bancos centrales usan mucha información que surge, digamos, tanto de los regímenes de información monetarios como de las oficinas de estadística. Y también generamos alguna información adicional que tiende a complementar la información estadística generada por, en este caso por el INDEC en Argentina, básicamente porque intentamos generar información que sea en tiempo real. Entonces se compila y se sintetiza cierta información que a veces no se revela, digamos, porque no tiene la rigurosidad estadística que por ahí tiene el Instituto de Estadística. Entonces, para no pisar algunas cuestiones ahí. Pero bueno, parte de mi trabajo que les voy a comentar tiene que ver con generar alguna información. Y la idea es que muchas veces los shocks que vemos en las economías, en general, bueno, en Argentina tienden a ser shocks macroeconómicos, ¿no? Que, pum, explotan y derraman en todas las regiones. A veces también son shocks micros, son shocks sectoriales o shocks regionales, los que después tienen impacto en la macro, ¿sí? Entonces, digamos, analizar esas cuestiones requiere tener cierta granularidad en los datos, ¿no? Tener datos micro que te permitan mirar esas dos dimensiones. No siempre se logra. Hablando de la macro hacia la micro, decimos que las políticas económicas en general, digamos, persiguen estos objetivos a nivel nacional, ¿no? Artículo 3 del Banco Central tiene, digamos, establece cuáles son los objetivos de la entidad, ¿sí? Y la política fiscal, el presupuesto y demás, bueno, establece, bueno, cuáles son los gastos, cuáles son los impuestos y cómo va a ser el criterio para esa política. Esas políticas macro en general tienen un impacto que no distingue mucho entre sectores y territorios, ¿sí? En ese sentido, algunos autores dicen que son ciegas, ¿no? El profesor Higgins, un querido profesor,
que habla de que son políticas ciegas, ¿no? Que se toman decisiones y después impactan, pero los impactos son heterogéneos. ¿Por qué? Porque los pacientes son heterogéneos, ¿no? Como decía Miguel Ángel, ¿no? Son diferentes. Y contra eso viene toda una tendencia de estas políticas de desarrollo más basada en los lugares, que eso creo que va a hablar mucho Luis, así que bueno, por eso yo me paro un poco entre medio de las dos presentaciones, que es, digamos, la idea de que las regiones, los lugares, identifiquen cuáles son las potencialidades que por ahí están escondidas y que, digamos, destapar eso genere potencialidad de crecimiento en el lugar, ¿sí? El punto es que a veces la interacción entre políticas macro ciegas, que son muy ruidosas, y políticas muy micro, que tratan de destapar potencialidades locales, que requieren mucho esfuerzo a nivel local y muchos recursos, pero que son recursos que no son nada con respecto a un shock que es un tsunami, ¿sí? Y que barre cualquier iniciativa y muchos años de esfuerzo en algunas ocasiones. Entonces, bueno, esa cuestión se viene trabajando mucho, ¿no? Esto de destrabar valor en lo local, incluso ahí cito, todas estas citas van a estar después al final de la presentación, un documento del Fondo Monetario del 2019 que analiza bastante esta cuestión. Entonces, bueno, cómo entender esta dinámica sectorial y regional para el diseño de las políticas macro es importante, porque, digamos, si estamos tomando decisiones macroeconómicas y esas decisiones macroeconómicas tienen impacto heterogéneo porque el paciente, digamos, el sujeto es heterogéneo en su estructura, bueno, entonces al momento de tomar la decisión quizá hay que tener en cuenta esa diferenciación. No siempre se logra, no siempre se puede. Sí. Bueno, nosotros ahora les voy a comentar rápidamente alguna evidencia. Por ejemplo, hace unos años, en el 2018, publicamos un trabajo donde analizamos qué pasa cuando sube la tasa de interés o cuando hay un shock en la tasa de interés en las regiones y en las provincias. ¿Es igual el efecto en todas? Entonces, digamos, la idea es ver cómo la actividad económica responde a ese cambio en la tasa de interés. Hicimos un modelo estructural bayesiano que analizaba ese shock y después trataba de explicar qué componentes de las regiones explicaba el diferencial. ¿Por qué? Porque el impacto era diferente. O sea, había, digamos, a nivel nacional había un impacto que esperábamos, digamos, subas de tasa de interés implican, digamos, una cantidad con cierto rezago del empleo formal, pero el impacto era distinto en las provincias. Había algunas provincias que tenían impacto significativo, negativo, había otras que no mostraban impacto, ¿sí? Y en general dependían de distintas variables, como por ejemplo, qué tanta industria como porcentaje del PBG tenía cada una de las regiones o provincias. Creo que había algo relacionado también con la coparticipación. Siempre la correspondencia fiscal y la coparticipación se mezclan en estas cuestiones. Pero bueno, lo cierto es que encontrábamos ese impacto diferencial. Ahí están un poco las regiones que nos contaba Miguel Ángel y cómo en algunas, por ejemplo en el NEA, que es menos desarrollada, con menos desarrollo financiero, el desarrollo financiero también era importante para el impacto del shock, no teníamos un shock, un impacto significativo. Acá, digamos, también se muestra los impulsos de respuesta por cada región. Esta fue, digamos, un poco, después lo hicimos también a nivel provincial, pero esto fue datos hasta el 2019, ¿sí? Lo cierto es que encontramos digamos, esos impactos diferentes, que nos indica que la sincronización entre los ciclos de las provincias no son similares, ¿sí? Y suma a esa heterogeneidad que ya tenemos más estructural y de movida, digamos, que no ha cambiado mucho en el tiempo. Lo que también veíamos en esos análisis es que digamos, hay como cierta contaminación del impacto de los shocks se van
digamos, no se extinguen automáticamente, sino que también van iterando conforme las propias regiones y provincias comercian entre sí. Digamos, un aspecto que en general es, digamos, uno, no sé, no piensa mucho en eso, ¿sí? Entonces, cuando quisimos ver un poquito más eso, ¿qué nos encontramos? Que no había datos. O sea, ¿por qué no hablamos del comercio, de cuánto exporta Córdoba a Santa Fe y cuánto importa de la ciudad de Buenos Aires? Porque no había datos, ¿sí? Y bueno, ahí mirando un poco qué se hacía en el resto del mundo, hay básicamente dos fuentes con las cuales se puede estimar ese comercio. Una son las guías de transporte, ¿sí? Que en Estados Unidos lo tienen muy desarrollado, digamos, desde dónde sale el camión y hacia dónde va y qué mercadería lleva, ¿sí? En Argentina eso no se utiliza mucho, las guías no son muy creíbles en general, y no hay datos centralizados. Y lo otro es usar datos tributarios, alguna experiencia en Brasil, también en Estados Unidos, y bueno, y acá lo que usamos fueron datos de la comisión arbitral y lo trabajamos con gente de IDESA, con Jorge Colina, que no, digamos, que con datos de Córdoba, digamos, datos de Osvaldo Giordano, como parte de la comisión arbitral, cada provincia tiene acceso a esa información, y lo que veíamos era básicamente, bueno, el dato de cuánto vende Arcor en cada provincia es un dato digamos, que me sirve de proxy de comercio. Entonces, si yo tengo todas las Arcor, digamos, de las diferentes provincias, y eso está en la declaración jurada anual que hacen sobre las ventas en cada lugar, en cada provincia, que después la comisión arbitral reparte entre las distintas provincias. Entonces, bueno, usamos esa fuente, se trabajó mucho IDESA, y de ahí sacamos información del comercio. Bueno, acá también agrego alguna información, digamos, eso lo trabajamos con ellos, hicimos un primer análisis para el caso de la provincia de Río Negro, con datos desde la provincia de Río Negro, después con datos desde, digamos, Córdoba, con datos nacionales, hicimos el balance nacional. Estos son, digamos, algunos de los datos que en el área de estudio coordino, digamos, hace más de 6 años, una encuesta a 100 empresas de diversos sectores y regiones. Como les decía, son empresas grandes, no son estadísticamente significativas, pero son muy relevantes, y tan relevantes, digamos, que ahora estamos publicando un trabajo sobre, hay una pregunta cualitativa sobre el estado de la situación económica de la empresa que se correlaciona muy bien con el nivel de actividad a nivel nacional, y bueno, estamos sacando un trabajo con eso. O sea, la información muy micro nos ayuda cuando la sintetizamos y bueno, es muy en tiempo real, y bueno, además nos ayuda en mucho en presentaciones que hacemos al directorio, la relación directa con los representantes de estas empresas que, como les decía, ya lleva años. En el punto del comercio, bueno, acá está detallado cómo usamos esos datos de la comisión arbitral para analizar primero cuánto importan por sectores, digamos, ahora lo tenemos abierto por sectores, no lo analizamos todavía por sectores, pero hicimos un gravity model, un análisis digamos, si hay cuestiones de fronteras, si hay y qué variables impactan en la relación comercial entre las provincias. Estos son los datos para el 2017. Entonces, digamos, lo que interesante ahí que podíamos ver, bueno, cuánto exporta la provincia, cuánto importa, cuánto le exporta a qué provincia, digamos, cómo veíamos cómo la distancia es súper relevante para ver, digamos, esas transacciones, todo lo que uno puede pensar en términos de comercio visto en el territorio, con datos que, digamos, ojo, hay un montón de supuestos acá, y uno no pretende que esto sea el comercio puro en sí, pero es la información que hay. Y servicios, porque hay servicios que están... Sí. No, hay unas cuantas cuestiones ahí de cómo
digamos, porque también hay una cuestión de dónde, digamos, declaran las empresas, también hay cuestiones ahí, ¿sí? Y capital, sí. Hay un tema con servicios también, y algunos servicios están exentos en capital y no en otros lugares. Hay cuestiones ahí. Lo cierto es que cuando las vimos post pandemia, las relaciones son similares. Si ven las franjas rojas y azules son similares. Algunas provincias han cambiado, el caso de Jujuy, Río Negro, Neuquén, por cuestiones más bien minería, petróleo. Y los puntitos verdes son las variaciones, digamos, la variación en términos reales, todo el comercio cayó, ¿sí? Pero bueno, cuando uno lo ve en los mapas y en el territorio, tiende a ver, digamos, esta cuestión de que es relevante conocer para cada provincia, digamos, cuánto de su comercio, qué nivel de actividad o transacciones tienen con las provincias aledañas. Por más que, digo, cuando uno ve que se juntan los gobernadores, rara vez están hablando de estas cuestiones, pero bueno, cada provincia es una economía abierta, ¿no? Y es importante cómo se relaciona con eso. Lo que encontramos, digamos, cuando analizamos los modelos es que para algunos servicios, por ejemplo, hay cuestiones de frontera, digamos, para un médico en Río Negro, ejercer en Neuquén requiere sacar otra matrícula, entonces, digamos, hay una cuestión de que su servicio, prestar su servicio en un lado o en otro, no es irrelevante el hecho que haya una frontera. Entonces, esas cuestiones se capturan. Y lo que también capturamos, que esto le importaba bastante a Jorge Colina, era qué pasa con la coparticipación, y lo que encontramos que a mayor nivel de coparticipación, digamos, en la provincia en términos relativos, menor comercio con el resto de las provincias. Era como que, digamos, era un efecto que un poco tiraba el comercio hacia abajo, que era algo que me interesaba comentarles. Por lo demás, digamos, los resultados en general son bastante estándar, y la idea ahora, lo que estamos trabajando es en hacer la nueva versión, incluyendo un modelo estructural, digamos, que tome una suerte de matriz insumo-producto regional, y porque ahí están, digamos, uno puede calcular de diversas maneras los flujos de comercio entre las regiones y compararlo con estos datos para ver qué tan fuertes son y qué diferencias nos dan y cómo se explica esas diferencias. En eso estamos trabajando, tenemos hasta fin de año para trabajar en esos aspectos, ¿sí? Lo cierto es que ahí nos surge que esta cuestión del comercio, uno podría pensar que es relevante y que se ve afectada también por esta cuestión de la coparticipación, la cuestión fiscal, digamos, cómo las provincias reciben o si generan su propia recaudación, ¿sí? O sea, cuánto financian. Y ahí, digamos, nos encontramos con este desafío del desencanto, y les voy a mostrar un trabajo que hicimos hace muy poquito con Agustín Lódola, con un colega y amigo de La Plata, ¿sí? Siguiendo un poco un trabajo que Agustín había hecho también con Alberto, tratando de ver el desencanto, ¿no? ¿Por qué esta cuestión digamos, la pobreza persistente que ya notaba Bungen en 40, digamos, este país abanico que, como bien nos mostró Miguel Ángel, continúa, si eso cambió y en qué se refleja hoy por hoy. La idea de Rodríguez Pose es, como les decía, que el deterioro económico y la falta de oportunidades ya, digamos, lleva a la gente a, digamos, en vez de migrar con los pies, a votar, y votar de maneras inesperadas, ¿no? Entonces, la pregunta es si se observa ese desencanto en nuestro país, y ahí lo que hicimos fue otra vez mirar los datos micro, y lo que hicimos fue un cruce entre los datos electorales y territoriales, mirando los datos de las últimas PASO, ¿sí? A nivel de departamentos. Y lo que hicimos fue buscar datos estructurales de los departamentos y después ver qué nos daba, digamos, en esa regresión, que la estamos trabajando un poco más para ver, digamos, cuestiones más territoriales y de análisis espaciales. Pero la idea era ver el porcentaje de votos de cada agrupación política
respecto a las características de cada departamento. Sí, ya termino. Entonces, estos son los gráficos: porcentaje de votos a Milei, porcentaje de votos a Juntos, porcentaje de votos a Unión, en los distintos departamentos de todo el país. Ven que, digamos, la reacción no es homogénea, el voto no es homogéneo. O sea, claramente hay tres divisiones, digamos, que prácticamente no se pisan mucho, ¿sí? Y hay una cuarta que no vemos. La cuarta es la gente que no fue a votar y la gente que votó en blanco, ¿sí? Y ahí quizá podemos encontrar una visión del desencanto, digamos, ¿sí? Si yo no estoy contento con la situación, la macro me está haciendo mucho ruido, en mi región no tengo muchas soluciones, ¿qué hago? ¿A quién voy a votar? ¿Sí? Entonces, eso se ha hecho, digamos, Rodríguez Posse lo ha hecho en muchos países, ¿sí? Viendo a través del voto, a ver si esta cuestión de heterogeneidad y de tanta persistencia en la heterogeneidad nos impacta en el desencanto, ¿sí? Entonces hicimos la regresión, y acá están los determinantes: porcentaje de hogares con NBI, participación de jubilados, jóvenes, empleo público. Después le voy a tomar una encuesta a cada uno y les voy a decir a quién votó cada uno, ¿sí? Podríamos hacer, pero me quería centrar, lo que miramos con Agustín, en lo que es el voto en blanco y el porcentaje de participación, ¿sí? Y le agregué una variable más, que todavía lo tengo que charlar con mi coautor, que fue antes de venir acá, decir, bueno, ¿qué porcentaje de recursos propios tiene la provincia? Digamos, no lo tengo a nivel de departamento, ¿sí? Y lo que me da en el caso de recursos propios es que las provincias que recaudan más recursos propios respecto a los nacionales tendieron a tener menos voto en blanco, significativo, ¿sí? Este que está acá, pero a su vez también tuvieron menos participación, ¿sí? Por ahora no me quiero meter en Milei, votaron también menos a Milei, digamos, ¿sí? A La Libertad Avanza. La idea es que, fíjense, el voto en blanco es mayor, a mayor empleo público, ¿sí? A mayor nivel socioeconómico, según el dato este de calidad materiales en el departamento, a mayor ocupados en el agro, ¿sí? Si había elección de gobernador, ahora en las PASO hubo más voto en blanco, y a mayor participación también más voto en blanco, ¿sí? Eso es interesante, ¿sí? O sea, como, digamos, fue algo muy premeditado, si se quiere, bien pensado, digamos. Y fue menor el voto en blanco, mayor proporción de mujeres, jóvenes universitarios y mayores de 5 años. En el caso de la participación, mayor participación cuando hay más jóvenes en los departamentos, más mujeres, y cuando hubo elección de gobernador. Menos participación en lugares con mayor proporción de hogares pobres, ¿no? Hogares con mayor NBI, y mujeres jefas de hogar. Fíjense que en general encontramos una diferencia entre mujeres y mujeres jefas de hogar, ¿sí? Entre jóvenes y lo que son jóvenes niní o jóvenes universitarios, vemos diferencia en las decisiones. A mayor participación, por otro lado, vemos menos votos a La Libertad Avanza y más voto en blanco, ¿sí? Los votos a La Libertad Avanza están, digamos, provienen en general de sectores que tienen menos relación con el Estado. Y este resultado de que la correspondencia fiscal tiende a reducir el voto tanto a La Libertad Avanza como al voto en blanco, pero también reduce la participación, ¿sí? Entonces, la idea fue un poco ver esto en tono de decir, bueno, podemos concluir de que el votante tuvo algo de desencanto y que por eso se dieron los resultados que se dieron. Digamos, yo no lo quiero mirar en términos de las tres agrupaciones principales, porque ahí, digamos, hay cuestiones políticas que no me quiero meter, pero sí en la cuarta, digamos, en la cuarta vía, digamos, el blanco y participación, que no fue menor,
y que tiene algunos determinantes que por ahí nos dan alguna idea de este desencanto, ¿sí? Uno podría decir que mirando las experiencias que cuenta Rodríguez Posse en otros países, ¿no? Pasó en Alemania, pasó en Inglaterra con el Brexit, pasó en Estados Unidos quizá con Trump, es siempre, digamos, alguna visión de o populismo de derecha en general, a veces de izquierda, que es como que los que capturan ese desencanto. Uno podría mirar a los votos de La Libertad Avanza como parte de ese desencanto, pero también podemos ver en este caso blanco y participación. La idea finalmente de que, digamos, en términos de conclusiones, la relevancia macro y micro en el análisis del desarrollo regional es patente, digamos, los shocks macro en Argentina que han tenido mucha influencia en los últimos años, quizá tienen que ver con esta cuestión que mostraba Miguel Ángel de los cambios que se vieron en determinadas décadas y que después en los últimos años se mantienen ahí constantes, digamos. Las políticas ciegas tienen impactos relevantes. En Argentina, shocks de tipo de cambio, digamos, en los últimos años han sido varios y son fuertes y se sienten de manera heterogénea en las distintas regiones. Entonces, digamos, resolver o buscar esa consistencia macro es parte importante de esta idea de comenzar a pensar en la micro y en la heterogeneidad y cómo resolverlo, ¿sí? En lo fiscal, gobernanza multinivel, eso va a hablar Luis, algo mencionó Miguel Ángel, pareciera muy relevante, porque en todo lo que nosotros analizamos desde la macro, el federalismo fiscal, la correspondencia tributaria, influye, incluso en el desencanto, ¿no? En lo monetario, quizá habría algo institucional de pensar en un banco central con una mirada un poquito más regional. Tengo ahí varios debates con varios colegas, ha habido algunos proyectos en la Cámara de Diputados, digamos, uno pensando en que los distintos bloques de partidos políticos deberían tener gente en el directorio, digamos, yo soy más de pensar que el Senado debería, o las provincias mismas deberían tener quizá alguien en el directorio. Si uno mira Banco Central de México, de Brasil, la perspectiva regional está incluida, digamos, en la Carta Orgánica. En nuestro país solamente un artículo. Hay cuestiones ahí para pensar. Esta agenda debería incluir mucho debate, seguro, ¿sí? En momentos de inconsistencia macro son más difíciles esos debates, pero también debería incluir esto de generar información, de contar con información, investigación, ¿sí? Modelos, análisis y diseño institucional donde el interior debería participar. El interior, que es el que está más relegado, ¿sí? Más heterogéneo, con más visiones, ¿sí? Y digo interior, y en esto sigo también a un colega, no solo pensando en el interior de las provincias, sino también en el interior, refiere un poco a repensarnos un poco y pensarnos desde adentro, ¿no? Quizás en eso va a ayudar a algunos desafíos que siempre Luis se destaca en dejarnos. Así que bueno, los dejo por acá, muchas gracias y bueno, continuamos con... Gracias. Vamos a culminar este interesante panel regional con la participación del doctor Luis Rapaport, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Es docente, ha desempeñado la función de subsecretario de Políticas Regionales, también tiene conexión con organismos internacionales, se especializa en desarrollo económico. Es docente de la Maestría de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde 2021 organiza el ciclo Aprender Desarrollo Económico con el tema Aprender con Europa. En 2022 los temas fueron ¿qué podemos aprender de la bioeconomía argentina y financiamiento del desarrollo en un país sin moneda? En el 2023, Aprender con Israel. Publicó libros, Intolerancia y Transgresión, junto con Ricardo Ferraro, Presidencialismo Absoluto y otras verdades incómodas,
y compiló malas notas del libro del Club Político Argentino. Es miembro del equipo de Novo Tecnología Net de difusión de innovación. Tiene una serie de participaciones en medios periodísticos en nuestro país con artículos sobre desarrollo económico y además tiene una variedad de artículos académicos publicados. Dejamos entonces a ustedes con el profesor Luis Rapoport. No es lo mejor que pueda hacer un expositor de hablar de sí mismo, pero no tengo más remedio. Dos cosas quería decir. Primero, el orgullo de estar acá y el agradecimiento de estar acá, y sobre todo mi reconocimiento espectacular y especial a Ernesto Reschi, al profesor Alberto Porto, que son las personas que pelean por una nueva ley de coparticipación desde el año 94, y bueno, y que lamentablemente, como yo mismo, venimos acumulando fracasos. La otra cosa que quería decir es que no le hice caso a la consigna del panel, que es política fiscal y desarrollo económico. En lugar de eso, hice de atrás para adelante. Puse desde el desarrollo regional, político fiscal. Voy a hablar de desarrollo regional. Primero, una cosa larga, es una lata larga, pero que ustedes la conocen bien, así que, ¿cómo se llama? La voy a decir rápido. En el siglo XXI, el desarrollo económico es la integración de la actividad empresarial con la ciencia y la tecnología para crear productos y procesos innovadores. El centro de la acción está en el conocimiento, la creatividad, la innovación y la mejora de la productividad, con atención a la preservación del medio ambiente. Sin medio ambiente no hay desarrollo económico en el siglo XXI. Todo con una mirada del mercado internacional, no solo de los clientes y sus cambios, sino también de los cambios en productos y procesos derivados del ritmo de innovación. Crecientemente las ODS son principios ordenadores para los consumidores, empresas, gobiernos y marcos regulatorios. No es joda el tema de la ODS. La Unión Europea, en su plan EPTA anual, no tiene una definición de objetivos como otros planes septanuales. Esto es lo que nosotros, en nuestro norte, los ODS. Así que revisen los ODS, porque ahí está el qué del desarrollo económico. Está en juego la velocidad de la innovación y también la velocidad de la difusión de las innovaciones en el entramado productivo y en la gestión pública, para responder al ritmo de destrucción creativa. Las empresas, países, regiones y ciudades no buscan ser los mejores en todo. Esto es clave. Buscan desarrollar perfiles de especialización. Esa especialización, por un lado, determina la integración en el proceso productivo local y en cadenas globales de innovación, producción y distribución, y por el otro abre la posibilidad de desarrollar formas de diversificación dentro de la especialización. Nosotros nos especializamos en la agricultura extensiva, pero ustedes se meten en la cantidad de innovaciones que van desde drones hasta uso satelital, hasta ¿cómo se llama? Sensores que están en las cosechadoras y en la maquinaria agrícola, se encuentran con una diversificación dentro de la especialización, que eso es desarrollo. Y mucho de eso está en Córdoba. A su vez amplía los citados perfiles de especialización y complejiza el sistema productivo. Por otra parte, hay un cambio en el offshoring, que es mandar a producir a China, hacia el safe shoring, o sea, instalarse en el lugar seguro,
y el nearshoring, el cerca del lugar. Cerca del lugar básicamente por un problema vinculado con el tema ambiental. Segunda parte, la gestión pública del desarrollo. ¿Qué hace el Estado para el desarrollo económico? Pone en la arena de la competencia internacional a los estados sus capacidades y sus marcos institucionales. Nosotros competimos contra marcos institucionales y nuestra debilidad institucional es uno de los motivos por los cuales no competimos. Tanto formales como informales que organizan o desorganizan el desempeño de las sociedades. Estos marcos internacionales determinan los incentivos. ¿Cuál es el incentivo que tiene un gobernador? ¿Cuál es el incentivo que tiene un director de escuela? ¿Cuál es el incentivo que tiene un presidente? Esas son las cosas que interesan. Y para eso están los marcos institucionales. Por lo tanto, el desempeño de las sociedades depende de las instituciones que permitan generar los incentivos adecuados, tanto de las empresas, del sistema científico, tecnológico, educativo, como el sistema político de los países, regiones, provincias y ciudades. Pero esto que viene ahora es lo clave. Para el desarrollo económico, el principal activo es el capital humano. Por eso la competencia, al fin del día, la competencia entre países y regiones es una competencia entre sistemas educativos. Al final del día, eso es lo que vale. Si ustedes tienen en un país un sistema educativo de primera, ese país va a ser el país ganador en la competencia global. ¿Esto cómo se baja? ¿Cuáles son los macroproyectos argentinos para el desarrollo que se están debatiendo ahora? Los hidrocarburos, vaca muerta, la minería, les digo, más del cobre que la del litio. El litio puede aportar 5.000 millones de dólares de exportación, el cobre puede llegar a 15.000 millones de dólares de exportación. Hoy día hay una docena de proyectos de litio. Además, el cambio de las políticas hacia una mayor sustentabilidad genera una demanda de cobre que prácticamente es infinita. No hay cobre en el mundo para abastecer esa demanda vinculada con la sustentabilidad. Así que el precio del cobre está condenado a aumentar. Y la Argentina tiene en este momento, en distinto grado de desarrollo, una docena de proyectos para explotación de cobre. Y el tema de las energías limpias. Hay mucho que hacer en hidroelectricidad, una tecnología del siglo XIX o antes. Eólica, solar, hidrógeno verde. Pero en relación a todas estas tres tecnologías, tenemos el peligro más grande que tiene la Argentina, que es la enfermedad holandesa. Si nosotros hacemos el centro del desarrollo económico alrededor de estas tres cosas, vamos a hacer Venezuela. Vamos camino a ser Venezuela y no Noruega. Y es interesante, el creador de la OPEP, un venezolano, cuando hablaba del petróleo en su momento, decía el excremento del diablo. O sea, vamos a tener un segmento rico de la población y una población terriblemente empobrecida. Es distinto este otro megaproyecto, que se habla poco. La Argentina tiene 40 millones de hectáreas en explotación, pero con riego podemos tener 50 millones de hectáreas en explotación, o sea, un 25% más. Y esto sí tiene que ver con el desarrollo genuino, porque alrededor de estos 10 millones de hectáreas adicionales hay gente que trabaja y hay ¿cómo se dice cuando se desparrama hacia abajo? Un spillover, un spillover importante. Pero
la solución para el empleo y el equilibrio social y fiscal está en las pymes. Más y mejores empresas. Ese es la vía para el empleo y el equilibrio fiscal. Si tenemos este peligro de la enfermedad holandesa, el centro de acción de las políticas de gestión del desarrollo, porque lo otro se gestiona fácil, lo otro se gestiona con un marco legal que asegure que esta gente pueda sacar la plata debidamente. Perdón, no te veo. Entonces, ¿qué es una política PYME? Primero, los principios. ¿Cuáles son los principios de gestión federal del desarrollo? El primer principio es gobernanza multinivel. Gobernanza multinivel significa definir las competencias de cada uno de los 3 niveles de gobierno como para que esta cosa funcione. Por ejemplo, si estamos hablando de acuerdos comerciales internacionales, es obvio que competencia nacional. Si estamos hablando de equilibrio macroeconómico, es obvio que competencia nacional. Si estamos hablando de armar el marco de la gobernanza multinivel, es obvio que es una competencia nacional, pero compartida con las provincias, un tema que negociar. Ahora, si estamos hablando del desarrollo de Córdoba, es un tema de Córdoba. Y si estamos hablando del desarrollo de Villa María, es un tema de Villa María, que tiene que estar enlazado, o sea, son competencias distintas, pero concomitantes, vinculadas, en un solo programa de desarrollo, en una sola visión del desarrollo. Esa idea es una idea de subsidiariedad. La subsidiariedad significa estar lo más cerca del ciudadano que sea posible. O sea, si yo voy a hacer acuerdos comerciales internacionales, obviamente voy a estar lejos del ciudadano. Pero si voy a hacer el HAP 4, que ustedes lo deben conocer, es una cosa maravillosa que hicieron en Río Cuarto, es un modelo de desarrollo para Río Cuarto, se hace en Río Cuarto, lo más cerca del ciudadano posible. Y por otra parte, una subsidiariedad horizontal. Esto es muy importante. Y es que si lo puede hacer el sector privado, sean empresas, ONG, grupos asociativos, lo que lo haga el sector privado, que no se meta el sector público. El sector público solamente para lo sea estrictamente necesario. El tercer concepto es cohesión territorial, que ya está dicho por el profesor Asensio, con una mención a la Constitución Nacional, y un concepto muy importante es la participación. Para eso, en el ámbito local, en todos los tres, digamos, niveles de gobierno, tiene que haber una fuerte participación de los actores y mucha publicidad de lo que se hace. Cuando una región o una provincia, en nuestro caso, se manda hacia un programa de desarrollo, ese programa de desarrollo tiene que encarnarse en cada una de las personas que viven en esa provincia. ¿Cuáles son los servicios para las pymes, para el desarrollo regional con empleo? Primero, un marco general, que es lo que los europeos llaman RIS3, que quiere decir Regional Innovation Strategic Smart Specialization. No pretender hacer todo, sino especializarse en aquella cosa donde podemos ser los mejores del mundo. Y hay ejemplos en la Argentina. Muy poquitos, lamentablemente, porque fracasamos en nuestro sistema educativo, somos débiles en nuestro sistema científico-tecnológico, pero hay ejemplos interesantes. Estas cosas que le digo sobre
¿cómo se llama?, aplicadas a la agricultura extensiva, son interesantísimas. Métanse, me hizo la propaganda Ernesto, en novotecnología.net, que es nuestra página web, y se van a encontrar que en más de 50 ejemplos de cosas en donde se junta la ciencia y la tecnología con el hecho empresario y se generan empresas, algunas son globales, otras están en condiciones de ser globales. Lamentablemente es una escala chica. Nosotros tenemos, para dar idea, Chile tiene 50 empresas cada 1000 habitantes. Italia tiene 100 empresas cada 1000 habitantes. Alemania tiene 120 empresas cada 1000 habitantes. Nosotros tenemos 14 o 13. Estamos hablando de empresas formales. Desde luego que de esta forma no va. O sea, nosotros tenemos una base empresaria débil. Desarrollo económico es más y mejores empresas. Hay todo un capítulo. Entonces, todo lo que viene después se orienta por la especialización que cada provincia elige y consensúa con su población y con sus empresarios y con sus universidades y con su sistema científico-tecnológico y también con los venture capital, porque el triángulo de Sábato hoy día es un cuadrado de Sábato, lo vamos a ver después. Entra el capital de riesgo en este juego del desarrollo. O sea, sistema científico, tecnológico, educativo, etcétera, empresas, Estado y capital de riesgo. Servicios financieros, capital de riesgo, crédito con devolución contingente. Piensen que la ciencia, la tecnología y las empresas nacientes no son empresas que seguro van a ganar en la competencia global. Por eso, digamos, muchos países desarrollaron este concepto de créditos con devolución contingente. Si me va bien, devuelvo mucha plata, pero si me va mal, no devuelvo nada. Obviamente garantías y créditos bancarios formales, si es que alguna vez con la ayuda de Pedro arreglamos la macroeconomía. Siguen los servicios para las pymes. Hay una cantidad de servicios pasivos en donde la Argentina está en deuda, que tiene que ver con la simplificación de las regulaciones. Véanse lo que antes hacía el Banco Mundial en Doing Business, que hay toda una lógica de cómo simplificar las regulaciones. Le doy un ejemplo. Yo tenía, digamos, armé una empresa en su momento en Chile. ¿Ustedes saben cuántas oficinas tuve que recorrer en Chile para inscribir una empresa? Una sola. Una sola donde había una persona bien formada, con una computadora, y armé la empresa. No ahora, ya hace más de 10 años. Pregúntenme o pregúntense cuántos trámites hay que hacer para abrir una empresa en la Argentina. El tema de la apelación regulatoria. La Small Business Administration tiene una cosa que se llama Ombudsman de las pymes. Cuando se larga una licitación, por ahí se llama una licitación que es difícil de leer. Entonces va la empresa pyme y dice al ombudsman de las pymes, dice, yo esto no lo puedo entender, no llego. Entonces el ombudsman de la pyme dice, momentito, esto hay que proteger a la pyme. Tratamiento diferencial a las compras públicas. También esto sale de la Small Business Administration. Ellos tienen un mecanismo de set aside. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a comprar para el Estado
1 millón de computadoras o 1 millón de lápices, tengo un 10% que va nada más que para las pymes. Y se encontraron los tipos que el segmento del 10% terminaba siendo más barato que el segmento del 90%. Y cuando se trata de Boeing, Boeing tiene que adherir al Z-Site, porque obviamente hay una sola empresa, Boeing. Pero Boeing adhiere al Z-Site y cuando compra, no sé, asientos para los aviones, tiene un montón de proveedores. Entonces, ese jueguito del Z-Site permite el desarrollo de las pymes. Es interesante mirar, métanse en la página de la Small Business Administration, que depende directamente del presidente, porque el semillero de las empresas es clave para el desarrollo económico. Bueno, un tema nuestro que no lo tienen otros países, que es todo el régimen de ingresos brutos, que limita la capacidad exportadora de las empresas de cada uno de los distritos. Vamos a los servicios activos. La pyme es una empresa adolescente y requiere capacitación en 3 niveles de capacitación. El nivel empresario, el nivel del dueño, del gerente, del que maneja la empresa, en el nivel laboral, porque el cambio tecnológico hay que seguirlo con la gente que tiene los fierros, pero sobre todo en la secundaria técnica. La educación técnica en la Argentina, menos en Córdoba. En Córdoba hay una fundación muy interesante que hace mucho que trabaja en el tema de generalizar las prácticas profesionalizantes. Córdoba es una provincia que yo quisiera ser cordobés. Eh, pero es interesante el modelo alemán. Acá se jodió esto. Es interesante el modelo alemán o el modelo italiano, en general el modelo europeo, que en forma obligada las empresas tienen un porcentaje importante, perdón, las escuelas técnicas tienen un porcentaje importante de su plantel docente que son gente que trabaja en las empresas. Esto es central. Le voy a dar un ejemplo. Dando vueltas por este país, me encuentro en Misiones. Digamos, ustedes saben que, digamos, hay que fertilizar el suelo para cualquier explotación extensiva. Sin embargo, la Universidad de Misiones, en El Dorado, que es la zona más forestal, no tiene ningún experto en el manejo del suelo para los árboles. Y hoy día, así como se trabaja el suelo, digamos, en la agricultura extensiva, es necesaria la fertilización a la hora de plantar los árboles. Entonces las empresas, hay algunas empresas líderes interesantísimas en Misiones, tuvieron que buscar un ingeniero agrónomo de la pampa húmeda que aprenda cómo es el tema de los árboles. ¿Pero eso por qué? Porque, digamos, el vínculo entre la universidad y los profesores universitarios no están metidos en las empresas, y ni que hablar los secundarios, para ver cuáles son los problemas que están dando vuelta. Por eso, a la hora de definir el RIS-3, todos tienen que estar sentados en la mesa. Y esto se jodió, che. Ah, no se jodió.
Sigo con los servicios a las pymes dentro de los servicios activos. Hay todo un concepto alrededor de las empresas, cómo mejoran. Diagnóstico de las empresas. Yo dirigí una agencia de desarrollo hace como 20 años en la provincia de Buenos Aires, Instituto para el Desarrollo Económico Bonaerense, IDEB. Y era espectacular. O sea, uno, digamos, bueno, tenés que formar una cantidad de diagnosticadores que además son de las universidades. O sea, nosotros lo que hicimos fue un vínculo entre las universidades y las empresas. Entonces, estos diagnósticos, pues salía después del diagnóstico, venía la asistencia a la gestión. O sea, venía ese mismo profesional o otro profesional y trabajaba en la asistencia de la gestión. Asistencia a la informatización de la gestión. Y desde luego los temas de planeamiento, calidad, innovación y medio ambiente, sobre los cuales ya ISO. O sea, ISO está en todo eso. En una época ISO era nada más que calidad. Hoy día hay un ISO para innovación, un ISO para medio ambiente, un ISO para planeamiento. Y después, muy importante que eso, es la consultoría tecnológica según sector productivo, que está nuevamente asociado al RIS-3. Sigo con esto, ¿no? Ahí está. Los servicios comerciales. Rondas y misiones en mercado interno, rondas y misiones en mercado externo, viajes. Los empresarios medianos y grandes viajan. Las pymes también tienen que viajar. Misiones inversas. Y después todos los temas de asociatividad, porque, digamos, en la medida que las empresas chicas se asocian, se vuelven grandes. Tema importante. Inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica. Si yo elijo dentro de mi RIS-3 cuál es la especialidad, y bueno, tengo que tener vigilancia competitiva e inteligencia tecnológica. Marketing de la región. Marketing de la región para que vengan inversiones, para que uno ponga en la arena internacional esta región, esta provincia, este lugar. Cuadrado de Sábato ya se lo mencioné. Y después el gran tema del emprendedorismo. Hoy día, por suerte, los mismos chicos jóvenes son los que lideran el emprendedorismo en la Argentina. Pero bueno, hay temas de capacitación, hay toda una tecnología. A mí me dieron en su momento el premio Sadowski porque me metí a desarrollar el polo informático de Jujuy. Los jujeños hoy día exportan software. Muy interesante. Y para eso hay un tema que tiene que ver con el company building. Eso no es de Jujuy, eso es lo que está faltando en la Argentina. Lo tienen los israelíes, está en un montón de países. Y el único realmente no es del Estado. GridX, métase en GridX para ver cómo es el company building, donde buscan en la ciencia y la tecnología, en el CONICET, cuáles son los desarrollos que pueden tener impacto comercial, juntan a algún emprendedor joven, los mezclan y hacen maravillas. Vean a GridX. Bueno, acceso al capital de riesgo y a otra fuente de financiamiento. Y por fin llegamos a lo que está. Dos condición necesaria para el desarrollo federal. Romper la lógica de la gobernabilidad provincial y nacional. ¿Qué está pasando hoy? Para la mayoría de las provincias argentinas, Córdoba no es una de ellas, ni Córdoba, ni Mendoza, ni Santa Fe, la gobernabilidad de un gobernador
es plata que viene de arriba y votos que vienen de abajo. La mejor forma de juntar los votos que vienen de abajo es con empleo público y con clientelismo. ¿Cómo es la gobernabilidad en el ámbito nacional? Convalidar esa lógica, porque esas provincias están sobre representadas en el Congreso, entonces ponen lo que sea necesario para convalidar esa lógica. ¿Cómo se resuelve eso? Dos cosas. En primer lugar, un fondo de convergencia es un fondo condicionado a la gestión provincial y municipal del desarrollo, con más y mejores empleadas. Y la segunda cosa, bueno, obviamente hay que construir la gobernanza apta para esto. Y la segunda cosa es que un porcentaje del incremento de los impuestos nacionales queden en las provincias y fortalezcan básicamente el Fondo de Desarrollo y la mejora en la educación. O sea, si yo me pongo en la aventura del desarrollo y soy de la provincia del Chaco, hay un aumento, primero tengo el fondo de convergencia, hay un aumento de las empresas, aumento de la recaudación, ese aumento, un porcentaje queda en la provincia y fortalece este fondo. Cambio el sistema de incentivos de ese gobernador. Ese gobernador le va a interesar el desarrollo porque ve plata en ese desarrollo. No, estoy yendo al revés. La gran pregunta, esa se la dejo a ustedes porque puedo tener respuesta. ¿Cuáles deberían ser las competencias nacionales, provinciales y municipales de la gestión multinivel? ¿Cómo construir una gobernanza participativa en los 3 niveles? ¿Cómo garantizar que no se clientelicen ni se roben los recursos? ¿Cómo capacitar a los responsables técnicos de la gestión del desarrollo en los 3 niveles de gobierno? Se lo anticipo, INTA, INTI y SENASA tienen mucho que ver con esto. ¿Cómo evitar que se politice? ¿Cómo asegurar el control administrativo y el control de impacto de la gestión del desarrollo? Es tan importante el control administrativo para que no se robe, cómo medir el impacto de estas cosas. Pero estos son temas para la próxima hora. Y llega la última. Gracias. Bueno, hemos terminado un muy interesante panel con Miguel, Pedro y Luis. Lamentablemente, como se está superponiendo con el inicio de las sesiones de la tarde, y hay un corte ahora, no vamos a poder acceder a preguntas. Así que agradecemos haber participado de este panel. Muchas gracias.